Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar un tema nuevo, que es compuestos químicos, funciones químicas. Bien, ¿qué es esto de compuestos químicos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sustancias, compuestos químicos? Bien, nosotros en la tabla periódica que lo vimos ya en el primer trimestre tenemos 92 elementos que son naturales, que no son creados en el laboratorio. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se llega a formar esta sustancia química o vulgarmente también llamado compuesto químico? Cuando estos elementos del laboratorio, los que son naturales, que se originan en la naturaleza, que son en total 92, se mezclan entre sí, se combinan, forman lo que se conoce sustancias químicas, compuestos químicos. ¿Cómo se clasifican los compuestos químicos? Se clasifican en orgánicos y en inorgánicos. ¿Cuál es la diferencia entre un compuesto químico orgánico y un compuesto químico inorgánico? Bien, todos aquellos compuestos químicos orgánicos son aquellos que están formados por carbono. Siempre sí, excepto el óxido de carbono, que no es orgánico. Pero todos los compuestos químicos orgánicos son aquellos que están formados por carbono, en su mayoría. Y los compuestos químicos inorgánicos son aquellos que no están formados por carbono, son los otros, los demás compuestos químicos, los que no tienen carbono. El óxido de carbono sí forma parte de estos compuestos inorgánicos que después les vamos a ver por qué. Bien, ¿qué pasa con estos compuestos inorgánicos? Fíjense que hay una flecha que dice funciones químicas. ¿Por qué me focalizo en inorgánicos y no en orgánicos? Porque nosotros vamos a ver ahora lo que son funciones químicas inorgánicas que están relacionadas con los compuestos químicos inorgánicos. ¿Qué pasa con las sustancias orgánicas? Las sustancias orgánicas, ¿sí? Se fueron descubriendo que había grupos de sustancias que tenían características similares entre ellas. Es decir, que tenían funciones químicas similares, ¿sí? Cuando nosotros decimos que hay un grupo de sustancias químicas, que en este caso estamos hablando de sustancias químicas inorgánicas, que se empezaron a dar cuenta que tenían distintos grupos, tenían características, propiedades químicas semejantes entre ellos, a eso lo llamaron funciones químicas, ¿sí? ¿Qué es una función química entonces? Cuando las sustancias químicas, un grupo de sustancias, una familia de sustancias químicas inorgánicas, porque estamos hablando de inorgánicas en este momento, tienen propiedades químicas similares. ¿Y de dónde viene eso de que tengan propiedades químicas similares? Porque tienen un grupo funcional que les da esa propiedad semejante. ¿Qué son los grupos funcionales? Aquellos átomos o grupo de átomos que forman parte de una molécula, que es la parte activa que le confiere la propiedad química a la molécula. Y así pasa con todas las sustancias, entonces se forma la familia de funciones químicas, ¿sí? De sustancias que tienen las mismas funciones químicas. ¿Cuáles son esas familias de sustancias que tienen propiedades químicas similares y forman parte de lo que se conoce como funciones químicas? Tenemos los óxidos, los hidruros, los ácidos, los hidróxidos y las sales. Nosotros vamos a ver en detalle en los ejercicios cada uno de ellos. Por ahora vamos a empezar con los más sencillos, que son los óxidos y los hidruros, y después vamos a ir un poco complejizando más el asunto. Pero por ahora empezamos con los óxidos.